Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su espacio. ¿Qué pasaba entonces en La Voz de la Salud? Yo soy Roxana Trejo, gracias por estar aquí. Ibrahim, ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? bien, gracias, muy amable. Iván, Aquí muy a gusto, que vamos a hablar una cosa muy interesante, ¿no? claro, en este mes tan importante, el mes de junio. ¿Qué festejamos el mes de junio? No es festejar. Es el mes del Pride y es la lucha y el orgullo gay. Entonces es donde se celebra todo lo que son los derechos que se tienen hoy por hoy para la comunidad. Y Iván, ahorita nos tiene algo muy importante, yo creo un poquito de antecedentes históricos, Pues yo creo que para saber de qué estamos hablando, ¿no? Exacto. Bueno, finalmente vamos a hablar del PRE, porque estábamos platicando con el doctor Saavedra. Ajá. Según tengo entendido, platicaste unas cosas muy interesantes, ¿no? En relación al PrEP, que el PrEP sería esa profilaxis de antirretrovirales en una población que pudiese estar en riesgo de adquirir VIH. Exactamente. Bueno, nos vamos al año 20 de marzo del 87, que Sí. fue el primer antirretroviral, que bueno, aquí traigo mi acordeón, así todo, mididina, que es la primera droga, que es AZT. Sí, así se llama como su AZT, sigla, sí, sí, claro. pero estoy diciendo sidobudina, que también Sí. estos dos son las primeras drogas que se empezaron a utilizar. Bueno, es muy importante que por los preservativos, con todo lo que se previene para tener todo pues no solo es el VIH, es Claro. sífilis, gonorrea y etcétera de enfermedades Hepatitis. venéreas. Hepatitis, exacto. Hepatitis. Vamos a... Que el PrEP está muy enfocado a la parte de VIH, ¿no? Claro que sí. Sí, claro, y ha funcionado muy bien, y creo que hay que darlo a conocer, ¿no? Esto Claro. es muy importante. No, y sobre todo para las generaciones menores de edad que Claro. comienzan su etapa sexual pues a muy temprana edad, anudado de alcohol, drogas y todo esto, ¿no? Esta parte. Que tiene muy específico cuáles son pues las indicaciones para la utilización del PrEP, ¿no? Para que no se crea que hay que utilizarlo siempre. Está muy específico para el grupo gay, muy específico para esas pues actividades de riesgo que pudieran ser, o si estamos con una pareja que es VIH positivo, ¿no? En el Tiene caso muy también de los específico. adolescentes, de los Claro. teenagers, se dice que tienes que pesar más de 35 kilos para poder utilizarlo. Claro, son Eso- varios Si puntos eso no lo importantes, sabían, sí, así claro. que ojo, chicos. Pero hay que quedarse con esa palabra del PrEP, y si tienen más dudas, por supuesto nos pueden encontrar Claro en que nuestros sí, medios. claro. Oye, fíjate que vamos un poquito a la historia, mira, Claro. estamos hablando de 3000 años antes, y Ujú. fueron los egipcios los primeros que empezaron a utilizar toda esta ¿Qué parte será de... 3000 años antes de qué? No, 3000 años, tal cual. Ah, Vamos, ok, es antes de Cristo. llevamos 2000, serían Ok. 3000 años, o sea, serían 1000 antes de Cristo, 2000 ahorita en nuestra época Perfecto. actual, ¿no? Ajá. Que empiezan a utilizarlo, es que los egipcios, toda esta parte para cubrir sus genitales, Ujú. pero era fíjate que era para toda la parte de infecciones y De prevención. de prevención, Ujú. sobre todo de insectos. ¿Y qué utilizaban? O es que vegetales, materiales vegetales, era lo primero. Mm. Después nos vamos a los griegos, al rey Minas de 1200, o sea, que utilizaban pulmones de pescado, fíjate, y vejiga de cabra. Aunque Pues no hacen lo como una membrana. una ¿no? membrana, exactamente, y era para retener el semen, Sí. a su vez para prevenir las enfermedades. Nos vamos a China, que utilizaba el papel arroz mojado con aceite, imagínate eso. Bueno, Lo iban utiliza- avanzando. Lo utilizaban vaginalmente para prevenir también. Claro. Nos vamos a soldados de Roma, fíjate que fue Ujú. tripas de cordero, de borrego, infecciones causadas por la conquista del Monte de Venus, que es Ajá. importante porque en esta parte de ustedes las mujeres, por eso se le pone el Monte de Venus, que supuestamente de ahí sale todo. Imagínate, fueron más de 4000, sí, más o menos 4000 soldados Ajá. que se infectaron de demasiadas enfermedades que empezaron a surgir a raíz Porque de... estaban hacinados, estaban en un lugar específico, claro. Luego de ahí nos vamos al siglo XVI en Europa, que surge la sífilis y gonorrea, que Ujú. mató a una población impresionante en toda esta parte. De ahí me juega un poquito para el rey inglés Carlos II, Sí. que tiene un doctor que por sus concubinas que tenía en esa época no quería embarazarlas. Fíjate, ni Ajá. siquiera por las infecciones y toda esta parte. Para que no se embarazaran. Exacto. Claro. Entonces- Eran sus cortesanas. Cortesanas, Sí, eso bueno. sí, no, Oye, sí, mira, claro. un dato curioso, el doctor se llamaba Quandum o Condom. O sea, Pudiese ser de condón, ajá, o sea, de ahí salió condón. Quandum, y obviamente pues condom, de ahí viene la palabra, le manda a hacer una especie pues como de recipiente Ajá. para protegerse obviamente el genital y todo. Y de ahí empiezan a salir esta parte de que tienen, eso es una duda a nivel histórico, de que no Ujú. saben exactamente si de ahí sale la palabra. Yo sí lo atribuyo mucho, esa parte. Nos vamos, fíjate, con Goodyear.
Goodyear, las llantas como lo conocemos hoy en día. Sí, claro. Goodyear empieza en el siglo XVIII, empieza a hacer el primer patente de un condón como tal. O sea que eso es una parte muy interesante. Es como la industrialización, ¿no? De la parte preventiva en relación a los... Sí, claro. Sí, pero primero se generó la idea, ¿no? Queremos protegernos para no embarazar, para no infectar, y al final, hoy tenemos todo una tecnología. El nombre de condón se empieza a utilizar a través de un doctor, se llama Turner, en un libro que hace de la sífilis, un estudio, y pone la palabra condón. Siglo XVIII estamos hablando de esta parte. Entonces ya se utiliza la palabra condón. Y la primera propaganda fue en el New York Times en 1861. Esto es muy interesante, digo, yo personalmente no lo sabía, pero ahorita ahora es que todo lo que he estado estudiando y todo, pues es algo interesante para nuestro público. Sí, o sea, algo que hoy es tan fácil como ir a una farmacia, tiene todo un proceso detrás, ¿no? Y ideas, ¿no? Que se van ocurriendo hasta llegar a la tecnología. Y nos vamos rapidísimo al año, en la Primera Guerra Mundial, imagínense. De 1,000 soldados, imagínense esa parte, de 1,000 soldados que estaban combatiendo, 777 tenían sífilis, gonorrea y otras enfermedades. Bueno. Que imagínate todo estar ahí. Y de ahí nos vamos a los años 80s, 90s. Que que es lo que estamos ahorita actualmente viviendo con esta parte del pre, ¿no? Llegan los años 80 y comienza todo esto de que empieza la pandemia del SIDA, del VIH. Veníamos de una generación donde era el Estudio 54, donde todo el mundo tenía acceso por ejemplo, en este lugar, hablando de grandes personalidades como Liza Minnelli, como la princesa Grace, Elton John, infinidad de personajes de la época. Estábamos viendo, inclusive, ¿te acuerdas? Ahora estábamos viendo un documental que ahí ves a John Travolta, a Sylvester Stallone ahí también. O sea, todo lo pasó por ahí. Y también le hizo por ahí, como lo comentaba. Y un diseñador de modas, ¿no? El artista. Sí, claro. Andy Warhol. Exacto. Sí. Y también estaba ahí Rod Stewart, Diana Ross, y todo ese tipo de personajes que obviamente en ese momento estaban desatados, hacían lo que querían, pero posteriormente llegan los 80s y es cuando llega el SIDA. Y es cuando, en este caso, como a nosotros nos está sucediendo, como el año pasado, que no sabíamos de qué se trataba, a qué nos estábamos enfrentando, y en ese momento era lo mismo. Había ese miedo, había ese temor. Entonces es por cuando enfermarnos, se acaba la época disco y empieza los 80s con esos miedos. Inclusive hoy por hoy hay varias series donde te muestran cómo la gente empieza a morir y no saben por qué. Simplemente saben que hay como un cáncer, porque así le decían, era un cáncer. En todo el entorno que había, pues empieza a parar, porque obviamente grandes personalidades de la época pues mueren. Claro. Y efectivamente, pues empieza a investigar, empieza a haber fundaciones, que una de ellas yo creo que es una de las principales, que fue Elizabeth Taylor, que hoy por hoy es una mujer que hizo mucho por la comunidad. Y posteriormente también llega Elton John y demás personalidades que conforme ha ido pasando el tiempo, pues han ido encontrando cosas para beneficio de la comunidad. Se han unido, ¿no? Para organizaciones y fundaciones, claro. Y entonces llegan los 90, llegan las Top Model, que también ellas también quieren apoyar. Organizan eventos, precisamente desfiles, grandes desfiles en esa época para apoyar, lo reitero, todas esas fundaciones. Y posteriormente, pues ya llegan los 2000, llega la época actual, que desgraciadamente hay cosas buenas y hay cosas malas. Una de ellas es que llega el PrEP, y obviamente toda esa gente que en su momento estuvo reprimido, porque eso es esa palabra, de los 80s a los 2000, pues obviamente tienen de nuevo la posibilidad de tener relaciones sexuales sin utilizar condón. O sea, hay un cambio importante. Sí, hay un cambio importante, pero también hay otra disyuntiva, porque por ejemplo, nosotros que nacimos con la generación que empezamos nuestra vida sexual con condón, pues hoy por hoy no, pues yo en lo personal, pues yo no lo veo de otra forma. Claro. Pero hoy por hoy que estábamos platicando con el doctor Saavedra, que pues está el PrEP, que sí te cuida de VIH. Pero no de otras enfermedades. Claro. Y desgraciadamente ahorita se están desatando, y más ahorita con lo que está, no está terminando la pandemia,
pero ya se está pudiendo tener otro poquito más de libertad de nuevo, pues la gente se está volviendo loca porque al final de cuentas estuvo guardada casi un año encerrada, y medio. Claro. Y entonces ahorita todo el mundo está desatado, las drogas a lo que da, y te dicen, oye, ¿te usas PrEP? Y así como, caray. Y dices, bueno, ok, te cuida de algo, pero no te cuida de las demás enfermedades. Lo que comentábamos, ¿no? Sí. De una sífilis, de una gonorrea, o y tiene que ver mucho la parte del organismo de cada persona, porque a lo mejor una sífilis pues te puede causar pues, otra reacción. Bueno, una hepatitis también. Claro, una hepatitis, que eso yo creo que lo más, yo creo que es lo que tendríamos más miedo. Bueno, ¿no? Y riesgo, o sea, yo creo que el tema del PrEP es que hay que tener claridad en relación a ¿por qué se tiene que utilizar? No tiene que sustituir a otro tipo de procesos como es la protección, como un condón, por otro tipo de enfermedades, porque hoy sabemos, por supuesto, que el VIH, si tú llevas tu tratamiento, si tienes un control clínico, si te cuidas en tu alimentación, en tu ejercicio, etcétera, el riesgo de que tú puedas fallecer, pues es muy bajo. El tema hoy es que hay otras enfermedades de transmisión que al no utilizar condón como hepatitis B o C, pues te pueden dañar, al final llegar a cirrosis, después a cáncer y fallecer. El doctor Saavedra siempre me comentó eso. Claro. Decía, el PrEP es para prevenir, más no para evitar otras enfermedades. Claro. Entonces, muy específico hoy yo creo que ya depende de cada uno, pero no lo tomen como moda, porque hoy por hoy todas las redes sociales que hay para tener encuentros, pues lo primero que te ponen es, ¿usas PrEP? Ah, no, si no usas PrEP, no. Otra cosa que te comentan, claro. Te dicen, es que yo no uso condón porque soy alérgico al látex. Espérame tantito. Sería como si en el hospital, que también puede existir, no usamos guantes porque las enfermeras son alérgicas, que puede suceder, pero también tenemos otro tipo de productos, claro. ¿no? O sea, hay que sumarlo, no hay que descartar uno por el otro, tiene que sumar. Desgraciadamente, en este caso, pues la gente está drogada. Sí, claro. Están calientes la palabra, perdón por decirlo, pero es la verdad. Por lo franco. Y entonces, sí, por lo neta, ¿no? Por la neta. Y dicen, no, es que uso PrEP. Y ahí se quedan. Y no utilizan preservativo. O sea, y aparte, si tú no te apegas a lo que te pide, aparte no te aceptan. No estás, claro. No estás en el grupo. No estás en el grupo. Hoy por hoy hay que exhortar a la gente, claro. a los chavos, y a los chicos, jóvenes. Porque los jóvenes. Creo que ese punto es importante. A lo mejor a cierta edad, pues si te aceptan o no, dices, no importa. Pero cuando eres muy joven, puedes acceder. Pero ahorita está pasando con la gente mayor. O sea, gente de 50, 60 años que lo están haciendo después de que vivieron una pandemia. Que te podías morir. SIDA, que te morías. Y murieron muchos amigos, ahorita lo están haciendo. Bueno, y acabas de pasar una pandemia de COVID que te podías haber muerto. Es una contradicción que en vez de que tú como mayor me digas, no, sabes que utiliza el PrEP y utiliza condón. No. ¿Qué no sería como aventarte del precipicio sin traer tu paracaídas? Sí. Es como jugar a la ruleta rusa. Exacto, es como jugar a la ruleta rusa. Esto como el primer retroviral. Se me hace como ahorita la vacuna, ¿no? Sí, claro. La vacuna que tenemos ahorita de que no te cura, pero sí. No, pero es muy parecido. La gente que se vacuna ya no quiere hacer las otras medidas cuando al final no existe un control. Hablando de COVID, la gente que tiene el PrEP a la mano dice yo utilizo PrEP y no utilizo otras medidas, pero no tienen claridad de que cada uno tiene su indicación en prevención. Pues sí. Pero bueno, ¿no? Ya nos tenemos que ir. Nos damos nuestras redes sociales, Iván. Este era un tema muy largo. Claro que sí. Bueno, el mío es Iván Abonrad. Cualquier duda y cualquier otro tema que les interese, ahí estamos. Yo soy Ibrahim Abonrad en Instagram y Facebook oficial. Bueno, el mío es doctora Roxana 1, Twitter, Instagram, LinkedIn, el que gusten, ahí estamos. Muchas gracias, Ibrahim, gracias, Iván. Al contrario, doctora. Nos vemos en el siguiente espacio. Nuevos temas con respecto a lo que es el Pride. Claro. No se les olvide. Gracias.